Vamos entonces a comenzar, en honor a los que se han conectado temprano. Vamos a empezar a desarrollar la metodología de dosificación de mezclas en caliente por la metodología Marshall. Una de los prácticos que forman parte del programa de trabajos prácticos, en donde hay un práctico de ejemplo que van a colocar ustedes en su carpeta. Vamos a hacer la clase en un apunte que yo ya les comparto en la pantalla, que también lo tienen a disposición. Y creo que no vamos a alcanzar a terminarlo en el día de hoy, porque hoy vamos a tener una clase un poquito más corta, hasta las 5:15. Nada más, 5:15, 5:20. Así que es probable que lo terminemos el viernes próximo. Si es que no alcanzamos a terminarlo ahora, porque en realidad es un tema de estudio y que ustedes después le tendrán que dedicar su tiempito a la hora de estudiarlo para rendir. Es uno de los temas, digamos, clásicos de construcción de carreteras, porque la metodología de diseño por el método Marshall es la metodología de diseño de mezclas en caliente que se utiliza hoy en la mayoría de las obras del país. Si bien empieza a ser reemplazada por algunos otros métodos un poco modernos, todavía no reemplazada, sino complementada con algunas otras cosas, todavía se encuentra en plena vigencia y ustedes la van a poder aplicar si se dedican a esto, obviamente, en todas las obras en donde intervengan pavimentos flexibles. Voy a compartir la pantalla. Bien. ¿No será un poco impaciente, amigo? Claro. No es, la vida no es tan así. Es un poco más, que está un poco más tranquilo, más relajado. Bueno, miren, este apunte habla de la metodología Marshall, de diseño de mezclas en caliente, desarrollada obviamente por el ingeniero Bruce Marshall, un ingeniero del ejército de los Estados Unidos, del Cuerpo de Ingenieros de Ejército de los Estados Unidos, que empiezan a diseñar, con la metodología de crear diseños de pavimentos, diseños de estructuras y estudios de suelos expeditivos en el desarrollo fundamentalmente de tácticas bélicas. Si ustedes ponen ahí 1943, plena Segunda Guerra Mundial, en donde se empezaron a desarrollar todas las metodologías que tienen que ver con la parte constructiva, obviamente, con elementos que pudieran ser montados en campo, en campaña, ¿no? Entonces la metodología Marshall es una metodología de diseño de mezclas en caliente que tiene la particularidad de poder montar un laboratorio en obra con todos elementos fácilmente maniobrables y obtener un diseño para mezclas de concreto asfáltico en caliente. En caliente. Hay que aclarar esto, que es para mezclas en caliente. Hay algunas adaptaciones del método Marshall para mezclas en frío, fundamentalmente mezclas utilizadas con emulsión, con algunas particularidades, ya que varían en la manera de elaborar las probetas para el ensayo de estabilidad
y fluencia. Los ensayos de estabilidad y fluencia forman parte de la metodología Marshall y son los ensayos principales, digamos, ¿no? Estos ensayos los van a poder encontrar ustedes en las normas de ensayos de vialidad nacional, también dispuestas en la facultad al alcance, y en estos apuntes y en un montón de bibliografía más también. Hay una particularidad que es la limitación del tamaño máximo, tal como lo han escrito por ahí, con 25 milímetros y 1 pulgada, y tiene la particularidad el método de servir tanto para el diseño de mezclas asfálticas en caliente como para el control de una mezcla asfáltica ya diseñada por otra persona. Es decir, que ustedes van a poder plantear una nueva mezcla, un diseño de mezcla con todas sus especificaciones, o van a poder controlar una mezcla ya diseñada de manera de poder evitar, verificar que se cumplan con las especificaciones tenidas en cuenta en el proyecto. Bueno, algunas consideraciones especiales y que hacen a que las mezclas asfálticas tengan una característica particular dentro de las mezclas en general utilizadas para la construcción de caminos. Ustedes ya han visto mezclas de suelos con químicos, mezclas de suelos con suelos, mezclas de suelo con algún ligante, con la particularidad de generar una estructura, tal que esa estructura tenga una resistencia determinada, esa resistencia acompañe el tiempo de vida útil de los pavimentos, y tenga la característica de tener una resistencia asociada a una densidad. Esa densidad siempre, o la mayoría de las veces, ligada, aun cuando la otra mezcla que no mencioné y que no se considera una mezcla, pero sigue siendo una mezcla de materiales, que es el hormigón, basa su resistencia en la mayor densidad posible que esas mezclas pueden brindarnos. Como particularidad o como característica, la densidad de todas estas mezclas, de estas mezclas de materiales, está asociada a la menor cantidad de vacíos posible dentro de la mezcla. De ahí entonces que ustedes empiezan a ver mezclas con la necesidad, y tal como veíamos en la mezcla de bases asfálticas, de bases granulares, con una granulometría lo mejor graduada posible, de manera de que los sucesivos vacíos que se generan por los diferentes tamaños, combinaciones de tamaño de la mezcla, sean ocupados por material sólido y no queden huecos. ¿Sí? Lo que no queremos es que queden huecos dentro de la mezcla. Asegurando de esta manera una densidad máxima posible por unidad de volumen, asociada obviamente a las mejores propiedades de resistencia, de durabilidad y de impermeabilidad de las mezclas. Las mezclas asfálticas, en este sentido, plantean una variante porque la mezcla asfáltica, la buena mezcla asfáltica, tiene que tener un porcentaje de vacíos incorporado en el diseño. Entonces va a avanzar su densidad y su resistencia en la composición de la mezcla, manteniendo siempre los dos conceptos principales de lo que es la resistencia de un suelo o de una mezcla de suelos o una mezcla de materiales, que es la cohesión y la fricción. La cohesión que la va a dar el ligante, la fricción que la va a dar el material granular. Con la particularidad de que la combinación entre el agregado y el material cementante debe ser tal que aun cuando yo compacte a su máxima densidad estas mezclas, queden dentro de la mezcla vacíos. Obviamente ocupados por aire, pero vacíos al fin.
Esta es la principal diferencia de las mezclas asfálticas frente a las otras mezclas. Entonces, la condición de vacíos es una condición de diseño. Como antes la densidad era una condición de diseño, ahora la densidad va a formar parte de los parámetros a cumplir, pero como parámetro de diseño y como parámetro también a verificar, van a ser los vacíos de las mezclas. Frente a este nuevo concepto, uno se pregunta el por qué, y entonces hay que entender que la mezcla asfáltica, si bien es una mezcla de agregados y un ligante, es un ligante que, como ya hemos visto en sus características físicas y químicas, tiene la particularidad de variar sus condiciones y sus propiedades con el tiempo y con la temperatura. Es decir, que un material asfáltico se va a comportar de diferentes maneras a diferentes temperaturas y según vaya pasando el tiempo. Lo más fácil es imaginarse al asfalto como un material vivo, como algo parecido a lo que nos ocurre con las maderas, que las maderas tienen un movimiento y una necesidad de intercambiar con el ambiente a lo largo de su vida útil. Con el asfalto pasa exactamente lo mismo. Tanto es así que nosotros siempre que caracterizamos el asfalto, lo caracterizamos a través de sus propiedades físicas y no de sus propiedades químicas. No van a encontrar ustedes una clasificación o un estudio del asfalto desde el punto de vista de la química. Esto es porque los asfaltos con diferentes orígenes de yacimiento, a iguales temperaturas pueden tener comportamientos diferentes. Entonces no hay un patrón que rija como en los elementos más simples o en los elementos más artificiales, algo que nos diga el asfalto puede ser catalogado con estas serie de variables. De hecho, siempre que se habla de materiales asfálticos, materiales ligantes y demás asfálticos, siempre se trabaja con rangos y no con valores absolutos. Ustedes, un cemento asfáltico, penetración 70-100, 50-60, 100-200, o dentro de la clasificación más moderna, el Superpave, un grado de performance entre 34 y 60, 22, 64, etcétera, etcétera. Es decir que siempre nos manejamos con rangos. El mismo criterio aplicamos al concepto de las mezclas asfálticas. Siempre nos vamos a manejar entre rangos y valores mínimos o máximos. No hay valores absolutos. Entonces van a encontrar ustedes rangos de vacíos, rangos de porcentaje de asfalto, mínimos de estabilidades, máximos de fluencias y una serie de variables. Pero entonces digamos que como concepto principal vamos a manejarnos a la mezcla, o vamos a manejar a la mezcla asfáltica como una mezcla viva. Por tanto, entonces, este asfalto que forma parte de la mezcla asfáltica va a tener un comportamiento distinto según las temperaturas. Y entonces un asfalto en invierno va a ser un asfalto más duro, va a ser un asfalto con mayor viscosidad, y un asfalto dentro de la mezcla asfáltica en verano va a ser un asfalto más blando y con un aumento de volumen. Para que eso pueda desarrollarse con normalidad, el asfalto tiene que tener la capacidad o la posibilidad de moverse dentro de la mezcla para absorber justamente estas diferencias volumétricas por temperatura. Además, siendo la mezcla asfáltica una mezcla hecha con un ligante
que tiene una viscosidad determinada y que no es rígido, esta mezcla asfáltica va a estar sujeta a una serie de deformaciones y la primer deformación va a ser la sobrecompactación que sobre una mezcla asfáltica colocada le va a entregar el tránsito durante los primeros años de su vida útil. Para que la mezcla en general, la mezcla de asfalto y áridos, no se altere por esta sobrecompactación implica una disminución de los vacíos de la mezcla, y esta disminución tiene que ser tal que no afecte la modificación, la variación del asfalto por temperaturas. Es decir, que los vacíos incorporados en la mezcla tienen la capacidad de absorber la sobrecompactación y la capacidad de darle al asfalto la posibilidad de moverse dentro de la mezcla y no salirse de la mezcla que forman parte del pavimento. Entonces, ustedes ven y pueden observar en algunas calles o en algunas rutas manchas de asfalto en superficie que coinciden con deformaciones también, en donde el asfalto no ha tenido la posibilidad de moverse dentro de la mezcla por una deficiencia en la compactación, por una deficiencia en el diseño de la mezcla, y entonces se ha movido igual, pero se ha escapado del seno de la mezcla y ha aflorado. No tiene manera de ir para abajo, y entonces afloran, y son las exudaciones de asfalto que vemos en algunas calles, en algunas rutas, más fácilmente apreciables cuando ustedes ya tienen pintadas sendas peatonales o sendas divisorias o líneas divisorias de carriles, cómo se van ondulando con el tiempo. Dicho esto, y empezando a entender la filosofía del asfalto, vamos a hablar de las principales características de las mezclas asfálticas y que son los parámetros básicos de diseño que vamos a poner o que vamos a controlar que quien los haya puesto se cumpla. Los parámetros son los siguientes, o las propiedades, o las características, más que propiedades, características. La densidad de la mezcla, entendida como el peso unitario por volumen, los vacíos de la mezcla compactada, a los que hacemos referencia, los vacíos en el agregado mineral y el contenido de asfalto. Bien, cada una de estas características merece una definición especial y obviamente vamos a tomarnos el tiempo necesario para ver cada una de ellas. La densidad de la mezcla es el peso unitario de la mezcla compactada. Siempre hablamos de la mezcla compactada. Esta siempre está asociada al grado máximo de compactación y obviamente una mezcla más densa va a ser una mezcla más durable, más resistente a las cargas, menos deformable. Los valores de densidades por metro cúbico están entre los 230 a 238 toneladas por metro cúbico, hablando de mezclas convencionales. Fundamentalmente, la densidad de las mezclas asfálticas tienen relación directa con los agregados que forman parte de las mezclas asfálticas y su origen. Si ustedes tienen la fuente de sus orígenes en piedras más tirando a piedras calizas, que son piedras más livianas, las densidades están más cerca de los 230, a los 233, por ejemplo, mientras que cuando ustedes empiezan a usar piedras basálticas o algunos granitos, las densidades están más cerca de 2,4, justamente por el peso específico de la piedra. Tal como lo hacemos en las otras mezclas y en los otros suelos,
la densidad de la mezcla medida en obra va a ser comparada con la densidad obtenida en laboratorio. Entonces vamos a salir del laboratorio con una densidad máxima Marshall y vamos a verificarla cuando la mezcla está colocada y compactada, de manera que esa densidad de campo comparada con la densidad del laboratorio generalmente nunca esté por debajo del 98%. Se exige el 98% y se pide que tengan el 100%. Pero la metodología de comparación, densidad versus densidad del laboratorio, es más o menos el mismo criterio que se manejan cuando ustedes toman una densidad, por ejemplo, en un suelo, en una base, en una subbase o en un pavimento. A diferencia de los pavimentos de hormigón, que en realidad el pavimento de hormigón no medimos densidades, sino que medimos resistencias. Ustedes comparan resistencias de un testigo versus resistencias de una probeta. En el hormigón no se compara densidades. Sí, lo que se hace en el hormigón, se hacen ensayos de permeabilidad, continuidad, para ver justamente que el hormigón sea una mezcla, con pocos vacíos. Pero el concepto de densidad en el hormigón no cuadra, solamente a la hora de considerar la carga que produce el hormigón sobre una estructura. Bien. Entonces la densidad de la mezcla la tenemos asumida, y ahora vemos el concepto de vacíos de la mezcla compactada. Los vacíos de la mezcla compactada o vacíos de la mezcla son los vacíos de aire que quedan dentro de la mezcla una vez colocada y compactada. Este concepto de que colaboran con el efecto de sobrecompactación y la posibilidad de que el asfalto pueda expandirse por efecto de la temperatura dentro de la mezcla asfáltica. La cantidad de vacíos de una mezcla nos va a definir el tipo de mezcla del que estemos hablando. Y surge la primera clasificación de mezclas asfálticas. Mezclas densas y mezclas semidensas, o mezclas abiertas, que las van a encontrar también por en algunas bibliografías y especializaciones y especificaciones. Luego hay una tercera clasificación, que son las mezclas especiales, en donde los volúmenes de vacío están muy por encima del 10% de una mezcla abierta, pero que tienen características particulares. Por ejemplo, por mencionarles algunas, les menciono las mezclas drenantes, en donde tienen la particularidad de absorber y conducir el agua, y los vacíos están en el orden del 18 y 20%. Obviamente, con una consideración particular con respecto a la granulometría, la cantidad de asfalto y algunas consideraciones que, obviamente, al tener tantos vacíos, debemos asegurarnos una durabilidad y una resistencia en el tiempo, y entonces le vamos a hacer algunas exigencias a la condición del agregado y a la condición del ligante. Y, por ejemplo, vamos a decir, generalmente en las mezclas especiales se utilizan siempre agregados triturados y se utilizan asfaltos modificados cuyas prestaciones son mayores a las del asfalto convencional. Bueno, decíamos entonces que en función de la cantidad de vacíos de la mezcla compactada, vamos a dividir entre el 3 y el 5% una mezcla densa, usada para carpetas de rodamiento, es decir, para la mezcla que va en contacto con el tránsito, mientras que los vacíos entre el 5 y el 10, y algunos autores sostienen entre el 5 y el 12%, una mezcla semidensa o abierta para bases asfálticas, es decir, la mezcla que va
por debajo de la carpeta y no en contacto con el tránsito ni con el clima. Obviamente, el tipo de vacíos que tengan, no solamente la cantidad de vacíos, sino de qué manera el esqueleto granular genera esos vacíos, va a ocurrir que estos vacíos estén interconectados o no, en función de la forma de los agregados, y fundamentalmente el tema de los vacíos va a ser una condición que va directamente atada a la colocación del concreto asfáltico en obra. Ustedes pueden tener una muy buena dosificación de laboratorio, pero en la colocación, por algún motivo particular, porque no compactaron bien, porque compactaron con baja temperatura, o porque se produjo una segregación de agregados en el transporte o en la planta o en la misma colocación, ese porcentaje de vacíos no se cumplió. No se cumplió o para arriba o para abajo. Generalmente las malas colocaciones dan mayores vacíos que los que indica que es lo que indica la especificación o el diseño. Cuando ustedes compactan con bajas temperaturas, esos volúmenes de vacío, al faltarle compactación, pasan a lo mejor de un 4% de diseño a un 6%, a un 7%, entonces genera una mezcla con menos resistencia y genera una mezcla menos durable. ¿Por qué menos durable? Bueno, porque estas mezclas permiten el ingreso de agua. Al permitir el ingreso de agua, el agua oxida el asfalto, así como oxida la mayoría de las cosas, también genera un efecto de oxidación en el asfalto. El efecto de oxidación en el asfalto implica una pérdida de su elasticidad y de su adhesividad, con lo que la mezcla empieza a envejecer, empieza a rigidizarse con el tiempo y entonces empieza a fisurarse por fatiga temprana, cuando la mezcla no está correctamente colocada y densificada. El efecto contrario, por mal diseño, no tanto ya por una colocación, con un mal diseño fundamentalmente de una mezcla muy cerrada, muy cerca del límite inferior, es decir, una mezcla que nos esté dando el 3,5, el 3,7% de vacíos, que está dentro de los parámetros entre 3 y 5, es un riesgo porque el efecto de sobrecompactación del tránsito puede cerrar esa mezcla y ponerla por debajo del 3% mínimo que hemos pedido. Esto nos va a traer la consecuencia de una posible exudación de asfalto dentro de la mezcla. Bueno, el siguiente concepto es un concepto nuevo que es vacíos en el agregado mineral. Que el concepto del vacío de agregados minerales, en el agregado mineral o del agregado mineral, es la suma de los vacíos de aire más los espacios ocupados por asfalto. Es decir, que es lo que queda en la mezcla. Ustedes tienen esta figura que es bastante representativa. El término briqueta está utilizado en el manual del asfalto, y la verdad es que como yo saqué estos gráficos del material del manual del asfalto, no quise cambiarle el título. Toman una unidad de volumen del asfalto de la mezcla compactada y ustedes ven que en la figura
de la izquierda están los agregados envueltos en una película de asfalto, y entre película y película de asfalto una cierta vacíos de aire. En la segunda figura hemos sacado el asfalto y hemos dejado solamente el agregado. Entonces, acá hay vacíos de aire y vacíos que no son tales, porque los va a ocupar el asfalto, espacios en donde son ocupados por el asfalto. Entonces, el vacío de agregado mineral es el vacío de aire más los volúmenes ocupados por el asfalto o los espacios ocupados por el asfalto. Para no decir vacíos ocupados por asfalto, porque si son vacíos ocupados, dejan de ser vacíos. El concepto del vacío en el agregado mineral, y por qué este concepto, es para poder controlar justamente que con las granulometrías planteadas y los porcentajes de asfalto planteados se pueda cumplir satisfactoriamente un porcentaje de asfalto óptimo para que sea ligante y cohesivo de la mezcla y un porcentaje de vacíos tal que cumpla con las condiciones entre 3 y 5% de una mezcla densa y entre el 5 y el 10% en una mezcla abierta. Como única como condición de control, los tamaños, relacionamos el vacío del agregado mineral con el tamaño máximo de las mezclas que estemos utilizando y relacionados con los vacíos de diseño. Es decir, que para que uno se asegure la cantidad de ligante óptima asociado a una granulometría determinada, o a un tamaño máximo definido en este caso por el tamaño máximo, los vacíos del agregado mineral relacionados con los vacíos de la mezcla compactada tienen que cumplir con estos valores sugeridos. Es decir, que para una mezcla con un tamaño máximo de 50, en porcentajes de 12,5, de 4,75, es decir, esto es el porcentaje que va pasando en diferentes tamices, ¿no? Como lo que pasa, no lo que queda retenido. Daría un vacío del agregado mineral mínimo de 16 para un vacío de diseño del 3%. Y este es un valor que se controla luego en el vacío en los ensayos de la mezcla compactada y en los cálculos sobre la mezcla compactada. Obviamente, cuando estamos hablando, no tenemos ahí el tamaño máximo de 1,5 pulgadas, entonces deberíamos interpolarlo. Para una mezcla, digamos, convencional, que puede ser la de 19 milímetros, el tamaño máximo 3/4, y para un valor intermedio entre el 3 y el 5%, van a leer ustedes que el vacío del agregado mineral tiene que estar en el orden del 13. Bien. Ahora vamos al concepto de el contenido de asfalto. El contenido de asfalto de la mezcla es, digamos, la variable de ajuste más sensible, más cara también, y es la que gobierna aproximadamente la mayoría de las modificaciones o de las condiciones de obra.
El contenido de asfalto va a estar atado al tipo de granulometría, a los tamaños máximos, y fundamentalmente también va a estar atado al tipo de mezcla que nosotros estemos diseñando. En la medida en que la mezcla sea una mezcla más fina y tenga mayor agregado con superficie específica, este tenor de asfalto por unidad de volumen va a ir aumentando, en tanto que cuando las mezclas sean un poco más gruesas, el tenor del ligante siempre tiende a ser un poco menor. Hay un parámetro, un material que forman parte de las mezclas asfálticas y que también lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el filler. Es el agregado que pasa por el viento con la característica de ser no plástico. Este filler tiene una doble visión. Por uno, va a intentar cubrir la granulometría de vacíos cuando estos sean excesivos, y por otro lado va a generar una cierta rigidez dentro de la mezcla al formar parte, junto con el asfalto, de un mortero un poco más resistente que el asfalto solo. Y esto uno podría imaginarse como el movimiento del asfalto hecho en pequeñas láminas, y cada una de esas láminas, una partida de filler oficia de unión o de conector entre capa y capa del asfalto que se va moviendo como un líquido no newtoniano. Eso hace entonces que las mezclas con muy poco filler sean más blandas y las mezclas con excesivo filler sean excesivamente rígidas. Y eso también hay un parámetro de comparación y de solución intermedia. Esto también tiene que ver con el agregar mayor agregado fino con mayor superficie específica y también hacer variar el contenido de asfalto del mismo. La metodología tiene por esencia fundamental determinar el contenido óptimo de asfalto. Vamos a distinguir dentro de la mezcla tres tipos de asfalto no, tres lugares que el asfalto va a ocupar dentro de la mezcla en función del tipo de mezcla y del agregado. Uno va a ser el asfalto absorbido, el asfalto que por su viscosidad y por la porosidad del agregado va a introducirse dentro del agregado. Y el otro va a ser el asfalto efectivo, que es el agregado que es el asfalto que va a cubrir el agregado y que va a formar una película de ligante con el agregado inmediatamente cercano. Esas son las dos posibilidades. La suma de los dos va a ser el asfalto total, la suma de los anteriores, obviamente. Entonces, debemos conocer también el poder de absorción de esos agregados y tener en cuenta esta particularidad a la hora de hacer la dosificación. Y entonces, entender que una porción mayor, menor, de ese asfalto no va a colaborar en el aspecto cohesivo de la obra, de la mezcla o su papel cohesivo dentro de la mezcla, sino que va a formar parte propia del agregado. Y acá hay obviamente los agregados no son
de esta manera, ¿no? Ustedes entenderán que esto es una simplificación geométrica muy elegante, pero no es así. Y entonces dentro del agregado podemos hacer esta disquisición. El agregado tiene una cierta porosidad determinada. Esa porosidad hace que el agua pueda absorberse con mayor facilidad, por lo que hay una división entre la porosidad del agregado permeable al agua, donde hay agua, y la porosidad del agregado atento a la posibilidad de que el asfalto sea absorbido por el agregado. Obviamente nos interesa este asfalto absorbido y la consideración de volumen de agregado, peso específico total, el volumen de agregado, el peso específico efectivo y el volumen de agregado en un peso específico aparente, conceptos que luego no entran en la dosificación. Mientras que la indicación de volumen de la porosidad permeable al agua, es decir, todo esto es permeable al agua, solamente esta parte es permeable al asfalto. Esto hará que un agregado más o menos seco tenga la posibilidad de que el asfalto penetre más o menos. Pero la realidad de esta historia es que en la dosificación de las mezclas en caliente, el agregado se calienta casi a 150 grados. Es decir que vestigios de agua a 150 grados dentro del agregado es difícil que existan, con lo que estos conceptos pasan a ser una cuestión más bien teórica. Hay un comentario que tiene que ver con la evolución de las mezclas asfálticas y demás, y lo hablábamos en alguna de las clases anteriores, en donde habíamos partido de las mezclas asfálticas en frío o con asfaltos diluidos, en donde hacíamos una mezcla de agregados y asfalto. Estas mezclas asfálticas que se hicieron durante muchísimo tiempo con muy buenos resultados, tenían la particularidad de que se hacían a temperatura ambiente, es decir, el agregado estaba a temperatura ambiente y también con la humedad ambiente. Mientras que el asfalto diluido se calentaba con una temperatura cercana a los 80 grados y se hacían las mezclas de concreto asfáltico en frío, con densidades y parámetros y características muy parecidas a las mezclas en caliente. Con el advenimiento de los cementos asfálticos y las mezclas realizadas en planta o hechas en planta y la eliminación de los solventes de petróleo, se vio justamente la necesidad de usar el asfalto puro. Ahora, para poder utilizar el cemento asfáltico en su estado natural o a temperatura ambiente resulta imposible porque a temperatura ambiente es semisólido. De la única manera en la que ustedes pueden mezclar cemento asfáltico con un agregado es calentando por sobre los 150 grados el cemento asfáltico. Esto implicaba que también el agregado debía alcanzar por lo menos la misma temperatura o un poco menos que el cemento asfáltico. Esto da origen a las plantas de concreto asfáltico, al concreto asfáltico en caliente y a obtener una mezcla de mejor calidad, mejor dosificada, mejor controlada y que colocada con todos los rigores de temperatura y de compactación daban un pavimento de mejor calidad. Con el tiempo se empieza a trabajar, y ya desde hace unos años se empiezan a trabajar, en las mezclas que no son ni frías ni calientes. Entenderán ustedes que si no es frío y si no es caliente, es tibio. Sí, ok, ese es el concepto. Se empieza a trabajar con mezclas tibias. En el concepto de ahorrar energía de combustión
a la hora de calentar los materiales, tanto de calentar el asfalto como de poder calentar el agregado. Entonces, mezclas que de 150 o 170 grados en mezclas especiales, bajan a 110, a 120 grados, así en algunas, con un costo de energía mucho menor. Y con todo lo que implica desde el punto de vista ambiental estas consideraciones. Esto implica la modificación necesaria o de la manera en que introducimos el asfalto en la mezcla o un tratamiento particular del asfalto. Y entonces se empiezan a trabajar con asfaltos espumados, con asfaltos a donde se les inyecta agua a presión, entonces bajan la viscosidad del asfalto y pueden provocar la mezcla y más aditivos, más una serie de consideraciones. Todo para poder hacer manejable el asfalto y poder bajar fundamentalmente la temperatura del árido y hacer una mezcla más amigable. Por lo menos que no demande tanta energía, que no quememos cosas. Acá, la obtención de la energía para calefaccionar un agregado es la quema de un combustible, ya sea gas, que sería lo más limpio. Ustedes tienen plantas de concreto asfáltico que funcionan perfectamente con gas y tienen una combustión, una muy buena combustión, y desde el punto de vista ambiental es lo ideal. Sin embargo, están quemando un material. Versus las plantas, la mayoría de las plantas o las más convencionales que funcionan con fuel oil, y algunas con gasoil, pero hacer funcionar una planta con gasoil es poco menos que un lujo. Hacen funcionar con fuel oil, un combustible de menor poder calorífico y de menor calidad, pero mucho más barato, y no dejan de estar quemando una sustancia derivada del petróleo que tiene algún grado de contaminación al ambiente, según como sea el tipo de planta que estén utilizando. Pero bueno, el concepto es que para obtener energía debemos quemar algún material. Bueno, hasta acá hemos visto las características de las mezclas asfálticas. Características de la mezcla asfáltica. Densidad, vacío del agregado mineral, contenido de asfalto. Densidad de la mezcla, vacío de la mezcla compactada, vacíos en el agregado mineral. ¿Qué entendemos por vacío? ¿Qué entendemos por vacío en el agregado mineral? ¿Por qué el vacío en el agregado mineral tiene que tener un valor determinado? El contenido de asfalto. Para que ustedes tengan una idea de la importancia técnica y económica de lo que es la dosificación del contenido de asfalto dentro de una mezcla. Para ponerlos en contexto, una tonelada de cemento asfáltico convencional, está en el orden de los 61.000 pesos. Contra 2.000 pesos, para hacer números redondos, 2.000, 1.500 pesos, la tonelada de árido. Aun cuando el agregado, el árido sea el 95% de la mezcla y el 5% se lo lleve el asfalto, la diferencia en costo es tan grande que el 80% más de la mezcla está definido por el tenor de asfalto, por la participación económica del asfalto dentro de la tonelada de la mezcla. Por eso el punto es tan clave, tan importante, y por otra parte, el asfalto es quien le da a la mezcla su sentido, ¿no?
el poder ligante, el poder de deformarse o no, el poder de escurrirse o no, el poder de ser durable en el tiempo o no. Bien, entonces, con estas consideraciones, entendiendo también las posibilidades del asfalto efectivo, que es el que efectivamente liga, asfalto absorbido, que es el que se pierde dentro del agregado, y la suma de los dos, el asfalto total. Entonces vamos a entrar, luego de tomarnos 10 minutos, a las principales propiedades de la mezcla asfáltica. Vamos a tomarnos 15:56, 10 minutos. You are now muted.